El Ártico, una tierra de hielo duro, donde la vida sigue siendo resistente en medio del frío extremo. Bajo el agua helada, una manada de ballenas beluga emite sonidos misteriosos. Mientras el narval se movía silenciosamente, llevando el misterioso colmillo. En el suelo, los zorros árticos acechan a sus presas bajo gruesas capas de nieve, luchando contra el frío y la escasez de alimento. Este no es solo un mundo de hielo y viento, sino un campo de supervivencia, donde solo los más fuertes pueden sobrevivir. Misterio ártico. Criaturas mágicas en medio de agua helada. En medio del océano helado del norte, donde los icebergs flotan silenciosamente sobre el agua fría, se mueve una criatura legendaria. Ballena blanca, beluga, con su cuerpo elegante y su piel blanca como un fantasma helado, es una de las criaturas más misteriosas y atractivas del océano. Sin aleta dorsal como otras ballenas, beluga puede pasar fácilmente a través de estrechos espacios de hielo, escondiéndose de peligrosos depredadores como las orcas. Pero lo que los hace especiales no es solo su inusual apariencia, sino también su increíble inteligencia y capacidad de comunicación. Las ballenas blancas no están solas en el océano, viven en grupos, cazan juntas, cuidan a sus crías y se comunican entre sí mediante cientos de sonidos diferentes, creando una sinfonía mágica del mar. A diferencia de sus hermanos gigantes como la ballena jorobada o la ballena azul, la ballena blanca, beluga, tiene una apariencia elegante como un fantasma helado. Su piel blanca como la nieve es una ventaja para la supervivencia, ya que les ayuda a esconderse entre los icebergs, evitando al depredador más temible del océano, la orca. En medio de las aguas heladas del océano Ártico, las ballenas belugas se dirigen silenciosamente hacia el sur en una larga migración. Sus cantos distintivos resuenan en todo el océano, guiando a la manada a través de capas de hielo a la deriva y corrientes oceánicas frías. Este es un viaje familiar, pero cada año el mar siempre esconde sorpresas. Una mañana brumosa, mientras el grupo nadaba a través de una tranquila bahía de hielo, una extraña criatura apareció de repente a la vista. Era un narval, con sus largos colmillos sobresaliendo del agua, flotando lentamente entre las olas de un azul profundo. No parecía que estuviera perdido o asustado, sino como si estuviera disfrutando de un paseo en un mundo de hielo y nieve. El grupo de ballenas blancas disminuyó la velocidad, observando a esta criatura solitaria. Algunas ballenas nadaron más cerca, emitiendo sonidos amistosos de comunicación. El narval también responde con las señales sonoras características de su especie, largos silbidos que resonan en el océano. Por un breve momento, dos criaturas del norte se comunicaron entre sí en medio del vasto océano, como viajeros que se encuentran accidentalmente en un camino desconocido.
Pero la corriente oceánica continúa fluyendo y las ballenas beluga no pueden detenerse por mucho tiempo. Hicieron sonidos de despedida y luego se fueron poco a poco, continuando su viaje hacia aguas más cálidas. El narval todavía estaba allí, nadando tranquilamente a lo largo de las olas, como si aún persistiera en este breve encuentro. Después de semanas de viaje, las ballenas beluga finalmente llegaron a sus zonas de invernada, un mar Pacífico donde las capas de hielo son más delgadas, las fuentes de alimentos son más abundantes y las tormentas de nieve ya no son tan feroces como las que ocurren en alta mar. Conforme transcurrieron los días de invierno, el mar del norte empezó a dar señales de primavera y a lo lejos, en el horizonte helado, apareció una manada de narvales. Entre ellos había una figura familiar, el narval que las ballenas encontraron en su camino. Ahora ya no está solo, sino que se ha sumergido en sus compañeros humanos, nadando juntos, lanzando largas llamadas que resuenan en el océano. Las ballenas blancas observaron en silencio desde lejos y luego soltaron tonos bajos a modo de saludo. El narval también respondió, en señal de agradecimiento a los viajeros que encontró en el camino. Y luego, cada manada continuó su propio viaje, dejando atrás un breve pero significativo encuentro en medio del mar, como una pequeña historia entre viajeros helados, donde el vasto océano siempre conecta vidas aparentemente extrañas. Ártico, tierra de vientos fríos y glaciales, donde el suelo está cubierto de nieve y hielo eternos. En este duro mundo, hay una criatura misteriosa que observa silenciosamente desde arriba, con sus brillantes ojos amarillos atravesando la nieve blanca. Ese es el búho nival, el máximo depredador del norte, un pájaro orgulloso y temible, nacido para dominar el cielo frío. El búho nival, Bubbo scandiacus, es uno de los búhos más grandes del mundo, con una envergadura de hasta 1,5 metros. Sus cuerpos están cubiertos con una densa capa de pelaje blanco, lo que ayuda a retener el calor en el frío intenso, al mismo tiempo que crea un camuflaje perfecto en los vastos campos nevados. Mientras que otros búhos son marrones o grises para mezclarse con el bosque, los búhos nivales son casi invisibles contra la nieve, un rasgo que los convierte en cazadores formidables. El búho nival no solo tiene plumas gruesas, sino que también tiene adaptaciones únicas al entorno ártico. Sus patas también están cubiertas de un pelaje denso, lo que las mantiene calientes en el frío y les ayuda a moverse suavemente sobre la nieve. En particular, sus brillantes ojos amarillos con una visión aguda pueden detectar presas desde una distancia de más de 300 metros, incluso cuando la presa se esconde bajo una gruesa capa de nieve. Pero el arma más aterradora del búho nival no son solo sus ojos, sino también su capacidad para cazar casi sin emitir ningún sonido.
Pero los búhos nivales no se limitan a una sola presa. Durante la temporada de reproducción, pueden cazar hasta 1.600 lemmings en solo un año para criar a sus crías. Cuando las fuentes de alimento son abundantes, los búhos nivales se reproducen vigorosamente, pero si los lemmings son escasos, pueden saltarse toda la temporada de apareamiento para asegurar la supervivencia. Aunque son maestros cazadores, los búhos nivales no pueden evitar una competencia feroz. Los zorros árticos, las águilas calvas e incluso otras especies de búhos pueden convertirse en oponentes en la lucha por sus presas. Cuando un intruso entra en su territorio, el búho nival no duda en extender sus alas, lanzar miradas amenazadoras y emitir agudos sonidos de advertencia. Pero si el oponente aún no se va, el búho nival se lanzará para atacar con sus garras, listo para luchar para proteger su fuente de vida. La oveja Dall, Ovis dalli, es una especie de oveja salvaje típica de las montañas de Alaska, que destaca por su espeso pelaje blanco que les ayuda a camuflarse fácilmente en la nieve y a afrontar el duro clima frío. Los grandes cuernos curvos son el rasgo más característico, especialmente en los machos, con verticilos gruesos que muestran la edad y la fuerza. Estos cuernos no solo son armas en las guerras territoriales, sino también un símbolo de estatus dentro del rebaño. Esta oveja tiene un cuerpo robusto, patas fuertes y pezuñas perfectamente adaptadas al terreno accidentado. Gracias a esto, pueden moverse con flexibilidad en acantilados escarpados, donde pocos depredadores pueden acercarse. Se alimentan principalmente de hierba, musgo, líquenes y plantas alpinas, aprovechando todas las escasas fuentes nutricionales en el duro entorno. Las ovejas Dall viven en rebaños, con grupos de hembras y corderos separados de los grupos de machos adultos. Durante la temporada de apareamiento, los machos se involucran en feroces batallas chocando sus cuernos entre sí con fuerza extrema, creando sonidos que resuenan por las montañas. Los ganadores tendrán la oportunidad de aparearse, asegurando que la próxima generación herede los genes más fuertes. El invierno es el mayor desafío para esta especie de oveja, cuando el alimento escasea. Las temperaturas bajan bruscamente y depredadores como los lobos grises y los osos pardos siempre están al acecho. Los animales jóvenes débiles y las ovejas viejas suelen ser los primeros objetivos. Sin embargo, gracias a su excelente adaptación al entorno de alta montaña, las ovejas de Dall aún mantienen vida y siguen dominando los picos salvajes de Alaska. Frailecillo, aves marinas resistentes de las regiones polares, conquistadoras del cielo y el mar. Cuando llega el verano, millones de frailecillos regresan a los acantilados de islas remotas para reproducirse después de meses en el mar. A diferencia de otras aves marinas, los frailecillos excavan en lo profundo de los acantilados o en suelos blandos para anidar, protegiendo sus huevos de los depredadores. Son maestros cazadores de océanos, capaces de bucear hasta 60 metros de profundidad, usar sus alas como remos para nadar bajo el agua y cazar arenques y capelán. En particular, su fuerte pico puede albergar hasta 10 peces al mismo tiempo gracias a una estructura especial de la lengua.
Pero el viaje para encontrar comida no es fácil cuando en el cielo, gaviotas picudas y pájaros piratas escúas siempre acechan para robar presas. Después de 40 días de incubación, los polluelos nacen en la oscuridad de la cueva del nido, completamente dependientes del cuidado de sus padres. Los frailecillos adultos vuelan decenas de kilómetros cada día para traer comida. Pero el mayor desafío para los pájaros jóvenes es el salto de vida o muerte, abandonar el nido y sumergirse en el mar desde acantilados de decenas de metros de altura. Aquellos que sobrevivan comenzarán sus vidas flotando en el océano, a la deriva con las corrientes oceánicas y solo regresarán a la tierra cuando sean adultos. Sin embargo, el mayor desafío para los frailecillos hoy en día ya no es la dura naturaleza, sino el impacto de los humanos. El cambio climático modifica las corrientes oceánicas, afectando sus fuentes de alimento. La contaminación plástica hace que los pajaritos coman basura en lugar de pescado, mientras que la sobrepesca amenaza las poblaciones de arenque, la especie alimenticia más importante del frailecillo. ¿Podrán los guerreros del mar continuar su viaje durante millones de años o algún día desaparecerán del cielo ártico? La respuesta depende de las acciones de la gente hoy. El zorro ártico, un cazador silencioso en la región helada, es una de las criaturas mejor adaptadas al duro entorno del Ártico. Su espeso pelaje blanco les ayuda a camuflarse perfectamente en la nieve, a la vez que los mantiene abrigados en días fríos de hasta menos 50 grados centígrados. Cuando llega el verano, este pelaje se vuelve gris o marrón para mezclarse con el terreno rocoso y cubierto de musgo, ayudándoles a seguir escondiéndose entre la dura naturaleza. Con un cuerpo compacto, orejas cortas que retienen bien el calor y una cola larga y tupida que utiliza para enrollarse alrededor del cuerpo cuando duerme, el zorro ártico se ha convertido en un maestro de la supervivencia en tierras heladas. Pero a pesar de su perfecta armadura contra el frío, su verdadero desafío no es el clima, sino encontrar comida en un mundo donde la vida es extremadamente escasa. La comida favorita del zorro ártico son los lemmings, pequeños roedores que viven escondidos bajo gruesas capas de nieve. Pero a medida que el número de lemmings disminuye, se ven obligados a ampliar su menú, cazando aves marinas, huevos, peces e incluso siguiendo a los osos polares para comer la carne sobrante.
El fracaso no significa la muerte, pero sí indica que debe comenzar otra cacería de inmediato. El zorro ártico continuó caminando, con las orejas levantadas para escuchar cualquier pequeño ruido debajo de la nieve. Sabe que para sobrevivir al duro invierno, la agilidad y la perseverancia son las únicas claves. Mientras los vientos fríos azotan la región ártica, este pequeño zorro sigue moviéndose, luchando contra la naturaleza para sobrevivir. Pero hoy en día, el mayor desafío del zorro ártico ya no proviene del clima o de sus presas, sino del cambio climático. El hielo se está derritiendo rápidamente, el ecosistema está cambiando, la población de lemmings se está disminuyendo y ha surgido una nueva amenaza. El zorro rojo, una especie más grande y más fuerte, está invadiendo gradualmente el hábitat del zorro ártico. ¿Podrá este resistente zorro de las nieves seguir sobreviviendo en un mundo cada vez más duro? ¿O algún día sus huellas desaparecerán de esta tierra helada? La respuesta aún está abierta y su destino depende de las acciones de la gente de hoy. En las vastas praderas de América del Norte, donde el viento transporta el aroma de la hierba verde y los sonidos de la naturaleza. Gigantes silenciosos están escribiendo una historia de resistencia. El bisonte americano, con su majestuosa estatura e increíble fuerza, es un símbolo de supervivencia en medio de la dura naturaleza. Cada paso que dan es testimonio de siglos de lucha por la supervivencia. En la misma tierra, en armonía con el viento y el sol, se encuentran los espíritus de la libertad, los caballos salvajes. Ágiles, gráciles y llenos de vida. Los caballos salvajes son símbolos de libertad y orgullo. Cada paso que dan no es solo instinto, sino también un intenso e incontrolable deseo de libertad. Badlands, una tierra dura pero magnífica, donde la belleza salvaje se mezcla con la ferocidad de la naturaleza. Esta es la tierra natal del bisonte americano, el mamífero más grande de América del Norte. Los grandes defensores de la tundra. Con un peso de hasta 2000 libras. El bisonte americano es la encarnación de la fuerza y la resistencia. Pero en Badlands, es más que solo su hogar. También es un escenario feroz para uno de los eventos más importantes del ciclo vital, la temporada de apareamiento.
Durante el verano, Badlands se convierte en el escenario de una de las batallas más dramáticas del mundo natural, la batalla por los derechos de apareamiento. Aquí solo los más fuertes tienen la oportunidad de continuar su linaje. La temporada de apareamiento en el Parque Nacional Badlands no es solo un momento para encontrar pareja, sino también un escenario feroz para determinar cuál es el dominante. En la vasta pradera, un toro viejo, campeón del año anterior, salió con una apariencia majestuosa, pero la edad y los años de dominación han dejado su huella en su cuerpo. Frente a él se encontraba un toro joven, sano y ambicioso. Después de muchos ataques implacables, el viejo campeón se vio obligado a dar un paso atrás y ceder el trono. El toro joven, ahora el nuevo gobernante, se erguía en medio de la manada, emitiendo un poderoso rugido como si declarara su victoria. Mientras tanto, el viejo campeón se fue silenciosamente, con la determinación de regresar más fuerte en la temporada de apareamiento del próximo año. En Badlands, solo los más fuertes tienen derecho a transmitir su sangre. Un testimonio de la fuerza de la naturaleza, el instinto de supervivencia y el ciclo interminable de la vida. Derrotado, debe esperar un año para recuperarse. Para recuperarse, necesita encontrar fuentes de alimentos nutritivos. Tras una contundente victoria, el toro joven afirmó oficialmente su posición dominante. Camina hacia cada hembra de la manada y realiza rituales de apareamiento, una parte indispensable de la vida del bisonte americano. Las hembras aceptan con calma al vencedor, porque saben que solo los machos más fuertes pueden transmitir sangre de élite, asegurando la supervivencia y el crecimiento de la manada en entornos hostiles como Badlands. Después de la temporada de apareamiento, las hembras comienzan a quedar preñadas. El embarazo dura unos 9 meses. Y durante este tiempo se mantienen hábitos alimentarios abundantes para asegurar una nutrición adecuada al feto. Los pastizales de Badlands, con su rica fuente de pasto joven gracias a la constante actividad de los perritos de la pradera, se convierten en el lugar ideal para criar a la nueva generación.
Cuando llega la primavera, las hembras eligen zonas más tranquilas del pasto para dar a luz a sus crías. Una cálida mañana, en medio de la hierba verde y el ambiente tranquilo, nacieron los primeros terneros. Son pequeños pero llenos de vida y se levantan rápidamente con patas temblorosas. Su madre lame atentamente sus cuerpos para limpiarlos, tanto para limpiar como para crear el primer vínculo. Al cabo de unas pocas horas, las crías pueden correr con sus madres en busca de leche caliente para nutrir sus cuerpos. Siempre siguen de cerca a su madre, aprendiendo a buscar comida y protegerse en un entorno lleno de peligros. A menudo hay depredadores como coyotes o hienas al acecho, pero la estrecha protección de la manada ayuda a minimizar el riesgo. Durante los primeros meses, los terneros crecen rápidamente gracias a una rica fuente de leche materna y pasto joven. Comienzan a integrarse en la manada, a jugar con otros terneros y a prepararse poco a poco para una vida independiente. Estas crías son un testimonio viviente de la continuidad continua del bisonte americano, un símbolo de fuerza y renacimiento en la dura tundra de Badlands. El invierno descendió sobre Badlands, trayendo consigo un frío intenso que cubrió las vastas praderas. La nieve cayó intensamente y se extendió por las praderas, cubriendo las rocas escarpadas y los valles profundos. El viento gélido soplaba a través de la estepa, arrastrando pequeñas partículas de nieve volando en el aire. Los árboles, desnudos, permanecen en silencio como testigos de la dureza del invierno. Manadas de bisontes, de pelaje espeso, se agrupaban y su cálido aliento se elevaba hasta formar una niebla en el frío espacio. La nieve se pegaba a sus espaldas, pero aún así avanzaban. Cada paso pesado pisaba la espesa nieve, dejando largas huellas en el suelo. Las crías, ahora más fuertes después de un verano vibrante, se quedan cerca de sus madres para aprovechar un poco de calor en el frío. Fuera de la manada, el mundo salvaje también está en constante movimiento. En el cielo gris, las aves rapaces volaban en círculos en busca de alimento, mientras que los animales más pequeños, como zorros y conejos, se escondían bajo gruesas capas de nieve. Pero el verdadero peligro proviene de los superdepredadores, las manadas de lobos. Bajo la pálida luz del sol invernal, una manada de lobos emergió de entre los arbustos desnudos. Su pelaje gris casi se mezcla con el color de la nieve, lo que los convierte en perfectos cazadores. Ojos fríos, brillando en la tenue nieve, observaban a la manada de bisontes desde lejos. El aullido resonó, rompiendo el silencio del campo nevado, indicando que una dura caza estaba a punto de tener lugar. La nieve seguía cayendo, como un manto que cubría la lucha por la supervivencia que se desarrollaba en los campos helados. En este mundo blanco, cada criatura debe luchar para sobrevivir, porque el invierno de Badlands no tolera a los débiles. Los lobos no tienen prisa,
Rodearon la manada, buscando signos de debilidad. Una vaca vieja, herida por la época de apareamiento, más lenta que las demás, se convirtió en su objetivo. Al darse cuenta de la oportunidad, los lobos se apresuraron a atacar, separando rápidamente a la vieja vaca del rebaño. Cuando termina la caza, los lobos se reúnen alrededor de su presa y comienzan su festín. En el frío espacio del invierno, su cálido aliento se eleva, mezclándose con la nieve que cae suavemente. El sonido del viento que sopla entre los pastizales y los suaves sonidos de los lobos crean una escena tranquila y llena de energía vital. A lo lejos, la manada de bisontes continúa moviéndose en silencio. Entienden que esta es la ley natural de la vida en Badlands, un círculo interminable de vida, donde cada criatura contribuye a crear el equilibrio perfecto entre naturaleza y supervivencia. El frío invierno retrocede poco a poco, dando paso a una primavera vibrante en los campos de Badlands. La nieve se derrite, dejando al descubierto parches de hierba verde y joven que se elevan para recibir la primera cálida luz del sol del año. Pequeños arroyos que borbotean por los valles aportan un nuevo aliento a todo el ecosistema. La manada de bisontes, después de un invierno desafiante, comenzó a moverse más ampliamente a través de los pastizales en busca de pasto joven y nutritivo. Las crías, ahora más maduras, se mezclan con la manada y se preparan para entrar en la edad adulta. Para los toros, la primavera no solo trae nueva vida, sino que también marca el comienzo de un nuevo viaje competitivo, la batalla por los derechos de apareamiento. Cada toro comenzó a separarse de la manada, realizando rituales para mostrar su fuerza. Patearon con fuerza el suelo y sus cabezas se estrellaron contra los arbustos, expresando su dominio en la zona. Profundos rugidos resonaron en todo el campo, como un desafío enviado a los oponentes. Los toros jóvenes, que presenciaron la lidia de sus mayores la temporada pasada, ahora están listos para participar en la primera competición de sus vidas. Al mismo tiempo, las vacas se mueven tranquilamente, buscando pastizales jóvenes para recuperar energías después del duro invierno. Observan los enfrentamientos desde lejos, observando en silencio para elegir al macho más digno. La combinación de fuerza, experiencia y perseverancia determinará el ganador de esta temporada de apareamiento.
Después de que los mejores machos afirman su posición, la manada entra en la fase de apareamiento. La armonía de los individuos no es solo un acto de mantenimiento de la especie, sino también un símbolo de continuidad, que garantiza que la manada de bisontes americanos seguirá existiendo con fuerza en Badlands. Las hembras preñadas comienzan a acumular energía de la hierba joven y de los arroyos frescos, preparándose para su viaje reproductivo. La primavera, con el renacimiento de la naturaleza, no solo trae nueva vida, sino que también marca el comienzo de una nueva generación, terneros prometedores que llevan dentro de ellos la fuerza de sus antepasados y el espíritu de superación de todos los desafíos de Badlands. En las tierras áridas del oeste americano, donde vastos cielos enmarcan escarpadas montañas y praderas abrasadas por el sol, vive un símbolo eterno de la libertad, el caballo salvaje americano. Manadas de mustangs, con sus crines ondeando al viento, galopan a través del desierto polvoriento. Una canción de coraje, fuerza y salvajismo. Cada uno de sus pasos es un eco de la historia, un testimonio de la fuerza de la vida en un mundo duro. A pesar de las tormentas de arena, el hambre y la caza humana, los caballos salvajes persisten como testimonio de su inquebrantable voluntad de libertad. El caballo salvaje americano, también conocido como Mustang, desciende de los caballos domésticos traídos a América por los españoles en el siglo XVI. A lo largo de cientos de años, se adaptaron al duro entorno y se convirtieron en el símbolo del salvaje oeste. Llanuras áridas, desiertos agrietados y praderas onduladas son el hogar de manadas de caballos Mustang. No solo tienen que buscar comida en arbustos espinosos y hierba seca, sino que también tienen que lidiar con temperaturas extremas, desde un calor abrasador en verano hasta un frío glacial en invierno. Sin embargo, este ecosistema también trae oportunidades. Estos caballos tienen patas poderosas, que les ayudan a correr más rápido y más lejos que cualquier otro animal de la zona. Esto les permite acceder a fuentes de agua dispersas por el desierto y escapar de depredadores como coyotes y pumas. El caballo Mustang es la encarnación de la resiliencia. Generalmente viven en manadas. Cada manada formada por un semental líder, varias hembras y sus crías. El macho alfa actúa como protector de la manada, luchando contra posibles depredadores e incluso contra otros sementales que quieran competir por territorio. Su carácter social es muy alto, como lo demuestra la forma en que se cuidan unos a otros cuando se sienten amenazados. Los mustangs forman una formación defensiva, con los jóvenes protegidos en el medio mientras los animales más grandes enfrentan el peligro. Los caballos Mustang también son famosos por su capacidad para galopar. Cuando detectan una amenaza, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora, unos 80 kilómetros por hora, dejando atrás solo una nube de polvo y el ruido de sus cascos como si fueran redobles de tambor.
La dura luz del sol se extendía sobre la árida estepa, el aire era tenso y sofocante. En el silbido del viento se desarrolla un desafío ardiente. 12 mentales salvajes. Cada uno de ellos encarnación de fuerza y orgullo. Se encontraban uno frente al otro. Rugieron fuerte, con los ojos fríos, como si quisieran penetrar a sus oponentes. En la pradera abrasada por el sol, las yeguas permanecían a lo lejos, inmóviles, observando. No se trata solo de una batalla por territorio, sino también de una afirmación de poder, de una lucha para convertirse en líder, para ser dueño de los caballos y de esta dura tierra. El joven caballo, ahora vencedor, levantó la cabeza en alto, relinchando orgullosamente. Las yeguas se dirigieron hacia él, mientras el viejo caballo se alejaba tranquilamente. Australia, una tierra de desafíos extremos, donde todo, desde desiertos abrasadores y selvas húmedas hasta océanos embravecidos, es hostil para la vida. Pero en medio de toda esa dureza, hay una criatura que lo ha superado todo, dominando todos los entornos. Son serpientes, depredadores despiadados, con un veneno mortal y un instinto de supervivencia inigualable. Serpientes mortales. En el suelo rojo del desierto australiano, donde el sol abrasador cae sobre las abrasadoras dunas de arena, una criatura se arrastra silenciosamente por la arena seca. Es el taipán del interior, una serpiente venenosa mortal que gobierna este desierto. La serpiente hembra,
de cuerpo delgado pero poderoso. Se movía lentamente bajo la intensa luz del sol. Había estado ayunando durante días y ahora su instinto de supervivencia lo obligaba a cazar. Cada movimiento está cuidadosamente calculado. Su lengua, que mueve constantemente hacia afuera, capta moléculas de olor en el aire, en busca de alguna señal de una presa. De repente, se detuvo. Su lengua percibió un leve olor, el rastro de una rata del desierto que acechaba cerca. Con suavidad pero con firmeza, el taipán se movió rápidamente hacia el agujero de la rata, manteniendo su cuerpo cerca del suelo para evitar ser detectado. Al acercarse a la cueva, se detuvo nuevamente. Un momento de silencio asfixiante. El ratón, sin saber que la muerte estaba afuera, permaneció quieto en su madriguera, tratando de evitar el calor abrasador del desierto. El taipán concentró toda su atención, lanzándose hacia adelante, bloqueando cualquier ruta de escape para su presa. El taipán comienza a tragar el ratón desde la cabeza. Sus mandíbulas flexibles se expanden, envolviendo todo el cuerpo del ratón. Esta comida ayudará a la serpiente a sobrevivir en los próximos días, mientras el calor del desierto continúa devorando todos los seres vivos. Pero para Taipán, esto es más que una simple comida. Es una afirmación de la capacidad superior de supervivencia de la serpiente en esta tierra dura. En las selvas tropicales del noreste de Australia, donde la luz del sol se filtra a través de las densas copas de los árboles, un depredador invisible se mueve silenciosamente. Esta es la pitón amatista, la serpiente más grande de Australia, conocida como el rey de la selva. Con su enorme cuerpo que mide hasta 8 metros de largo y su piel de color púrpura brillante, se mimetiza casi por completo con su entorno. En este denso bosque todo está lleno de vida. Pero también es un lugar donde los débiles pueden convertirse fácilmente en presas. Hoy, la pitón amatista tiene hambre. Se arrastraba suavemente por las ramas. Cada movimiento tan silencioso como una ráfaga de viento. Bajo el dosel del bosque, avistó a un pequeño marsupial saltando de rama en rama, completamente inconsciente de que la muerte estaba cerca. Las pitones amatista no dependen de sus ojos para cazar. Posee un arma especial, un sensor de calor en su cuerpo. Al detectar la temperatura de su presa, puede detectar con precisión la ubicación de la zarigüeya en la oscuridad. En silencio, se enroscó alrededor de la rama, esperando el momento perfecto para atacar.
El corazón de la presa deja de latir. Sin prisa. La pitón aflojó lentamente su agarre y comenzó a tragar a su presa. Con sus mandíbulas flexibles. Puede abrir su boca muchas veces el tamaño de su cabeza. El marsupial desapareció gradualmente dentro de su cuerpo gigante. Esta comida le proporcionará a la pitón amatista energía para las próximas semanas. En la jungla, donde el hambre siempre acecha. El éxito de la caza no es solo cuestión de suerte, es un testimonio de la notable adaptabilidad del rey de la jungla. Aunque no es venenosa como otras serpientes, la pitón amatista demuestra que su fuerza muscular y paciencia pueden convertirla en uno de los depredadores más peligrosos de la selva tropical. En un lugar donde la vida siempre está en riesgo, esta pitón ha encontrado una manera no solo de sobrevivir sino de dominar el ecosistema más rico y complejo de Australia. Frente a la costa noreste de Australia, la gran barrera de coral se extiende interminablemente, resplandeciente bajo la luz del sol. Este es el ecosistema marino más rico del planeta, hogar de miles de especies, incluidos depredadores especiales, las serpientes marinas. Con una capacidad de adaptación perfecta, han dominado este duro entorno, convirtiendo el océano en su patio de recreo. En medio de las cristalinas aguas azules, una serpiente marina oliva se desliza silenciosamente por los arrecifes de coral, con su cola curvada en un remo que la ayuda a moverse con flexibilidad. A diferencia de las serpientes terrestres, la serpiente marina oliva pasa toda su vida en el agua, con sus cuerpos lisos y sus narices especiales que impiden el paso del agua salada. Son el epítome de la perfección evolutiva. Esta serpiente está de caza, con un cuerpo de casi 2 metros de largo. Se abre paso entre las grietas de las rocas y cada movimiento destila gracia. Su objetivo hoy es un pequeño pez escondido en el arrecife de coral. Las serpientes marinas oliva no dependen únicamente de sus ojos para cazar. Su piel es capaz de absorber el oxígeno del agua, lo que le permite mantener un silencio absoluto mientras se acerca a su presa. De repente, se lanzó hacia adelante y mordió como un rayo. El veneno se inyecta en el pez, paralizando todo el sistema nervioso en cuestión de segundos. El pez dejó de mover la cola y la serpiente marina tragó lentamente su presa. Pero no todas las serpientes marinas son iguales. Algunas especies, como la serpiente marina, pasan la mayor parte del tiempo en la costa descansando y reproduciéndose. Las serpientes marinas oliva, sin embargo, son completamente diferentes, viven, cazan y se reproducen directamente en el océano, en lugar de poner huevos como otras especies. La serpiente marina oliva da a luz directamente bajo el agua. Esto ayuda a los jóvenes a evitar los peligros de los depredadores en la tierra y los prepara para el mundo oceánico desde el nacimiento.
A la hora de cazar, la serpiente marina oliva no solo depende del veneno, sino también de su capacidad para detectar las vibraciones en el agua. Sus cabezas abovedadas pueden detectar incluso los movimientos más leves, lo que les ayuda a identificar a sus presas incluso cuando están ocultas. Cada cacería exitosa es un testimonio de la asombrosa evolución de la serpiente marina. Se han transformado completamente para adaptarse a la vida bajo el agua, desde sus cuerpos, sistemas respiratorios hasta la forma en que se reproducen. En un lugar donde todos los seres vivos compiten ferozmente por sobrevivir, las serpientes marinas oliva emergen como verdaderos maestros, no solo sobreviviendo sino dominando uno de los ecosistemas más complejos del mundo. Historia: los supervivientes de la isla. Lejos de la costa sur de Australia, en medio de las feroces olas del estrecho de Bass, las islas del monte Sheppel aparecen como una tierra salvaje y desafiante. Estas islas aisladas, que antes de la edad de hielo formaban parte del continente principal, son ahora el hogar de las criaturas más resistentes. Entre ellas, las más destacadas son las cobras del monte Sheppel, depredadores gigantes, conocidos como los últimos guerreros de esta dura región insular. Cuando salió el sol, el calor del suelo hizo que todo pareciera dejar de moverse. Pero en medio del silencio, una víbora del monte Sheppel de casi 2.5 metros de largo se deslizaba lentamente por la hierba seca, con un cuerpo 2 veces más grande que el de una cobra común. Es un testimonio de su perfecta adaptación al desafiante hábitat de la isla. El verano ya está aquí, y con él llega la temporada de migración de las pardelas de cola corta. Miles de aves acuden aquí, llenando las islas con sus cantos de apareamiento y actividad de anidación. Pero para la cobra del monte Sheppel, no es solo un fenómeno natural, es una oportunidad de supervivencia. La serpiente siguió rápidamente el olor del nido del pájaro. Se deslizó por las grietas de las rocas, acercándose silenciosamente a un nido con polluelos recién nacidos. La madre pájaro estaba protegiendo el nido, pero eso no disuadió a la cobra. Con una estocada precisa, atacó a la madre ave, mordiéndola rápidamente y derribándola con un poderoso apretón. La madre ave se desplomó, dejando el nido con polluelos indefensos. La víbora del monte Sheppel comienza su banquete, devorando lentamente a cada cría de pájaro. Esta no es solo una comida para saciar el hambre, sino también una forma de almacenar energía para los meses de escasez que se avecinan. En las islas donde la comida no siempre es abundante, aprovechar esta oportunidad es vital. Durante la temporada de reproducción de las pardelas, la víbora del monte Sheppel come lo suficiente para acumular grasa y energía, preparándose para los fríos meses de invierno, cuando la isla queda desierta y las fuentes de alimentos se secan. Estas comidas son el secreto para ayudar a esta serpiente a sobrevivir durante miles de años, incluso cuando está aislada del mundo exterior. Aunque pueda parecer cruel,
La depredación de la víbora del monte Sheppel es parte integral del ciclo ecológico de la isla. Ayuda a mantener el equilibrio natural, evitando que las poblaciones de aves crezcan demasiado. La historia de esta serpiente no es solo una historia de supervivencia, sino también un testimonio de cómo la naturaleza crea armonía entre las especies, incluso en los lugares más duros. En el monte Sheppel, donde todo ser vivo lucha por sobrevivir. La víbora del monte Sheppel no es solo una sobreviviente, sino un símbolo de fuerza, resiliencia e increíble adaptabilidad. Entre los densos bosques y las onduladas praderas del subcontinente indio, una misteriosa criatura se desliza en silencio. El rey serpiente del subcontinente indio. Con su característico cuello hinchado y sus ojos fríos. La cobra india. Una serpiente que simboliza el peligro y la fuerza. Se convierte en una de las criaturas más aterradoras del mundo natural. Pero las cobras no son solo serpientes venenosas. Llevan dentro de sí el poder de la naturaleza, profundamente conectado con la cultura y las creencias del pueblo indio. Entremos en el mundo de esta serpiente, un viaje para descubrir los misterios y la belleza de esta criatura única. La cobra india, Naja Naja, es una maestra de la adaptación. Aparecen en todas partes. Desde verdes arrozales hasta selvas húmedas. Desde pueblos poblados hasta desiertos áridos. Su longitud promedio es de 1.5 a 2 metros y sus cuerpos flexibles les ayudan a moverse fácilmente en muchos entornos diferentes. Con ojos agudos y la capacidad de sentir las vibraciones del suelo. Las cobras indias pueden detectar presas desde lejos. Sus comidas favoritas incluyen ratones, ranas y otros pequeños reptiles. Pero no se quedan ahí. También son cazadores oportunistas y no dudan en enfrentarse a animales más grandes cuando es necesario. La toxina de la cobra india es un arma aterradora que contiene una mezcla de neurotoxinas y toxinas necróticas. Con un solo mordisco, la víctima puede quedar paralizada rápidamente. Sin embargo, esta serpiente no es un asesino gratuito. Solo atacan cuando se sienten amenazados y utilizan su presencia amenazadora para advertir a sus enemigos antes de asestar un golpe fatal. El veneno de cobra contiene neurotoxinas, que son peligrosas pero aportan un gran valor médico. Se utiliza para producir suero antiveneno, tratar enfermedades neurológicas, dolores crónicos y potencialmente desarrollar medicamentos contra el cáncer. Además de su valor medicinal, el veneno también desempeña un papel económico en la industria farmacéutica y la investigación científica, y ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Del peligro. El veneno se convierte en fuente de vida y esperanza para la humanidad. En medio de una tarde calurosa en la selva india, tiene lugar una escena poco común. Dos cobras adultas se enfrentan en una batalla despiadada. Tenían la cabeza en alto y las membranas del cuello bien abiertas, emitiendo sonidos amenazadores. Este no es un choque cualquiera, es una batalla por el territorio.
En medio de los sofocantes meses de verano en la India, cuando las temperaturas se disparan y las lluvias monzónicas comienzan a evocar el olor a tierra húmeda, la cobra india entra en su temporada de reproducción, una fase dramática de su ciclo de vida. Después de elegir pareja, tiene lugar el proceso de apareamiento, en silencio y alerta. Las hembras de cobra buscarán un lugar seguro para poner sus huevos, generalmente en pequeñas cuevas, montones de hojas o huecos escondidos en árboles. Estos son lugares que proporcionan suficiente humedad y temperatura estable para que se desarrollen los huevos. Una cobra hembra puede poner de 10 a 30 huevos en una sesión de desove. Y cada huevo contiene una vida pequeña pero fuerte. Lo especial y raro de las cobras es su instinto maternal. Después de poner huevos, la serpiente hembra no abandona el nido sino que se queda para protegerlo. Se enrosca alrededor del nido, sus ojos siempre alerta ante cualquier peligro. Los enemigos de los huevos de serpiente son muchos, desde mangostas, jabalíes hasta otros reptiles. Pero bajo la protección de la madre serpiente, la mayoría de los depredadores tienen que tener cuidado. La serpiente madre no come mientras protege los huevos. Solo abandona el nido por un corto tiempo para beber agua si es necesario. Este instinto de sacrificio convierte a las cobras hembras en una de las serpientes más excepcionales en cuanto al cuidado de sus crías. Cuando los huevos están a punto de eclosionar, la madre serpiente puede sentir un movimiento desde el interior. Tan pronto como nacen las crías de serpientes, deben sobrevivir por sí mismas, ya que el instinto de su madre las empujará a abandonar el nido inmediatamente para evitar confundir a las crías con una amenaza. Durante el periodo posreproductivo, tanto las serpientes macho como las hembras son muy agresivas a la hora de proteger su territorio. La cobra india marca su territorio con presencia e intimidación. Cuando hay un intruso, levantan la cabeza, expanden las membranas del cuello y emiten un silbido para avisar. Si las advertencias son ineficaces, están dispuestos a luchar, utilizando toxinas mortales como arma final. La cobra india no es solo una criatura salvaje sino también un profundo símbolo cultural. En el hinduismo, se asocian con el dios Shiva y el dios serpiente Naga, y simbolizan el poder, la fertilidad y la protección de la naturaleza. El festival Nag Panchami se celebra cada año en honor a las serpientes, con la creencia de que esta reverencia trae buena suerte y prosperidad. La imagen de la cobra aparece en el arte, la escultura y la danza folclórica, especialmente en la representación del encanto de la serpiente. Aunque veneradas, también causan miedo debido a su peligroso veneno, lo que hace que la relación entre humanos y serpientes sea respetuosa y cautelosa. Como símbolo de misterio y poder, la cobra sigue siendo una parte indispensable de la cultura y el patrimonio indios.